muchísimas gracias y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para comenzar, además con tanta gente que me ha sorprendido, pues para comenzar un debate que está pendiente, y por eso mi primera reflexión antes de comenzar este conversatorio. Yo acabo de hacer un reportaje de la guerrilla en una zona donde posiblemente se va a consolidar uno de los centros o zonas de consolidación que se va a plantear una vez la guerrilla entre, digamos, o por lo menos acuerde la última parte de lo que queda del acuerdo en La Habana. Y me impresionó porque cuando yo llegué había una cantidad de profesores enseñándole a la guerrilla de las FARC el acuerdo punto por punto de La Habana. Me sorprendió mucho porque yo me di cuenta que cualquier colombiano promedio pues sabía mucho menos que lo que estaba en este momento ocurriendo aquí en lo que yo estaba viendo, que era una zona pues alejada del país, completamente como si fuera otra zona alejada de todo, en la guerrilla de las FARC. Por eso me sorprende y me complace ver que estos temas están generando tanto interés en la sociedad, porque estaba un poco preocupada que solamente estuvieran estudiándolo las FARC. Entonces me parece muy importante esta cantidad de gente, esta cantidad de público, porque se nota que sí hay mucho interés, para bien o para mal, ¿no? Como dicen por ahí. Y la pregunta, voy a la pregunta y una reflexión además. Ojalá este debate se haga en el medio de una altura grande que no se está dando a nivel nacional, tristemente. Los argumentos en contra son importantes y a favor también, pero siempre con altura, ¿no? Y poder salir de esa polarización un poco insulsa en que se ha terminado este tema tan histórico y tan importante. Por eso yo quería comenzar con una persona que sí lo recuerdo, imagínense, me leí desde luego su escrito en la Comisión Histórica, que yo creo que fue un ejercicio muy interesante de construir memoria en un país donde todavía eso es un desafío muy complicado. Yo quería darle la palabra aquí al doctor Jorge Giraldo, porque yo quería hacerle la misma pregunta que nos hacemos muchos, y es: ¿cuáles son realmente las cosas importantes e históricas que nos trae este acuerdo que se va a firmar en La Habana? Muy bien, buenas noches. Bueno, yo quiero empezar por la terminología. Esto puede parecer un poco académico, pero creo que no lo es. El acuerdo que se firmó en el 2012 para iniciar esta negociación se titula Acuerdo para la terminación del conflicto armado entre las FARC y el gobierno colombiano y para la construcción de una paz estable y duradera. Eso que se declara ahí es más o menos lo que se está intentando hacer en La Habana, y es muy distinto a la paz como la entiende el ciudadano común y corriente, que es una cosa muy grande, muy ambiciosa. Tenemos el peso pues de la cultura cristiana occidental, que concibe la paz como la concebía el profeta Isaías, en que los leones pastaban al lado de los corderos. Eso no va a pasar, ¿sí? Lo segundo es que, como dijo Eduardo hace 15 días, Colombia le tocó vivir una paz a cuotas, y creo que estamos como en la 9ª cuota, y después de que se firme el acuerdo con las FARC todavía quedará faltando otra, porque hay que recordar que la guerrilla del ELN está fuera. Entonces yo diría, esto es tan importante como que es el cese del conflicto entre las FARC y el gobierno, que es muy importante porque las FARC han sido la guerrilla más grande, también la más atroz y la más vieja, ¿sí? Pero es menos que esa cosa que solemos imaginarnos que es la paz. Lo segundo es que esto tiene lo que en términos pedagógicos llamamos un currículo oculto. Las FARC tiene un objetivo que no está expreso y es, pero que es más o menos evidente, y es: queremos ingresar a la vida civil
manteniendo nuestros ideales y nuestros principios y nuestros programas, pero cambiando la forma de actuación, ¿cierto? Ya no por la lucha armada, sino por la lucha política sin armas. Y el gobierno, o el Estado en cabeza de este gobierno, tiene otro propósito, que es el de avanzar en este proceso de pacificación que se ha venido dando desde 1990, desde la desmovilización del M-19, y proceso en lo que han participado todos los gobiernos, incluso el gobierno de Álvaro Uribe. Y el gobierno busca avanzar en el proceso de desmovilización y llevar el Estado a regiones periféricas del país donde el Estado no ha tenido presencia, o ha tenido una presencia con baja capacidad, o que en todo caso no ha logrado articular al conjunto de la comunidad política nacional. La agenda que se firmó en el 2012 tiene 6 puntos, ordenados de una manera muy extraña, pero a mí me gusta, digamos, decir que tiene 2 partes. Tiene una parte que son los puntos que podemos llamar sustantivos y que son de los que vamos a hablar aquí esta noche, que son el punto de desarrollo rural integral, el punto de sustitución de cultivos ilícitos y el punto de participación política. Y los otros 3 puntos, que son puntos que pudiéramos llamar procedimentales, que son los puntos de fin del conflicto, justicia e implementación de los acuerdos. Estos 6 puntos tienen 2 novedades respecto a los acuerdos que hemos hecho en Colombia, y Colombia es un país que ha tenido muchas guerras, pero que ha tenido la mayor cantidad de procesos de paz concentrados en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces tenemos una gran experiencia en el tema de negociaciones y de acuerdos, por lo cual le extraña a uno un poquito que haya personas que se asusten con la cosa de que vamos a tener un acuerdo. Nosotros desde 1982 hasta hoy hemos tenido 18 negociaciones con distintos grupos armados ilegales, de las cuales 12 terminaron exitosamente y 6 que fracasaron fueron siempre con las FARC y con el ELN. Esos 2 puntos novedosos son que nunca estuvieron en ninguno de los otros acuerdos. 1, el tema de sustitución de cultivos ilícitos, y 2, el tema de justicia, que es, digamos, en su paquete completo es una novedad. Es cierto que en el proceso de desmovilización de los paramilitares hubo un ingrediente de justicia, pero digamos aquí se amplió con una comisión de la verdad y con otros ingredientes que no había en ese entonces. ¿Qué se ha acordado? De manera muy breve, sobre todo en el punto rural, digamos que es la especialidad del doctor Ocampo y en el que supongo que se va a detener él un poco más. Brevemente, en el punto rural se acordaron 3 cosas grandes. Una es un proceso de formalización de la propiedad rural que implicará hacer un sistema general de catastro y crear un fondo de tierras para una distribución gratuita a un número determinado de familias en unas determinadas regiones del país. 2, unos planes de desarrollo en unas zonas que se van a priorizar, que tienen como objetivo la promoción de la economía campesina. Y 3, unos planes nacionales de intervención, que es lo que yo llamo, digamos, la habitual lista de mercado, pues cuando se habla de desarrollo, que son carreteras, electrificación, equipamientos para bienes básicos como salud, educación, etc. Hay otros acuerdos. Estos acuerdos son acuerdos relativamente extensos, un poco barrocos. Hay cosas que son acuerdos, otras cosas que son declaraciones, pero bueno, creo que es parte de lo que dice el slide de darle la oportunidad a la palabra. El segundo acuerdo, que realmente el punto 4 es el de sustitución de cultivos, que digamos declaradamente tiene una conexión íntima con el
tema de desarrollo rural. Y tiene también 3 puntos importantes que son: uno, propiamente lo que es la sustitución de cultivos ilícitos, está declarado así, se entiende que es sobre todo hoja de coca. En segundo lugar, una sección sobre lucha contra el narcotráfico, que a mi manera de ver es un poco declarativa, sin dientes, pero expresa una voluntad, digamos, de las FARC de contribuir a la solución de este problema. Y el tercer punto es el punto de un programa de salud pública para la atención a los adictos a los estupefacientes. Yo iría resumiendo que es poner la política antidrogas de Colombia sobre los pies, porque Colombia siempre hizo una política antidrogas errática que no la hicieron los peruanos, ni siquiera la hicieron los afganos, ¿sí? Y el tercer punto del que nos vamos a ocupar hoy, porque el foro dentro de 15 días sobre justicia, entonces está explícito que hoy no vamos a hablar del acuerdo de justicia, es el que tiene que ver con participación política, que es un punto, digamos, que contempla básicamente de manera sustantiva la creación de unas circunscripciones especiales territoriales de paz que permitirían elegir unos representantes a la Cámara por regiones que se considera que están subrepresentadas en el Congreso de la República. Estoy resumiendo, estamos hablando de 3 acuerdos que pegados uno con otro son 65 páginas y que tienen mucha letra menuda. Una cosa importante es que estos acuerdos son acuerdos, casi todos, estos 3 acuerdos se dieron a conocer en junio del 2014. Después de eso hubo una larga negociación de 1 año y medio para el acuerdo de justicia, pero estos acuerdos no están cerrados. No porque por la fórmula pues aquella de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, sino porque en esas 65 páginas se dejaron unos espacios en blanco, literalmente en algunos casos son asteriscos, en otros casos son X. Entonces a veces les decimos el problema de los pendientes o el problema de los X o el problema de los asteriscos. Mucha gente me pregunta a mí en la calle o en la universidad por qué se está demorando la negociación. Bueno, por el pequeño detalle de que están negociando los pendientes. El doctor Ocampo de Ría, él es economista. Los pendientes en la mayoría de los casos son números, es decir, son órdenes de magnitud, ¿sí? Lo que está escrito es la prosa y falta, por ejemplo, decir el fondo de tierras tendrá X número de hectáreas y beneficiará a X número de familias en XYZ zonas, regiones o municipios del país. Por esa razón, quienes han hecho costeos, yo creo que lo que han hecho es tirar muchos globos, porque es muy difícil hacer costeos cuando las ecuaciones están llenas de X y de Y y no hay números naturales, ¿sí? El segundo punto importante de los pendientes es que no sabemos cuántas son las zonas, las circunscripciones especiales territoriales, dónde van a ser, cuántas curules se van a proveer en la Cámara de Representantes para esas circunscripciones, por cuántos periodos. Ese párrafo es una hermosura porque dice X circunscripciones para X número de curules por X número de periodos. Es un retrato, digamos, de los pendientes que hay, ¿cierto? Y en el tema de sustitución de cultivos no hay tantos pendientes, pero sí tenemos una variable que está creciendo. Cuando este acuerdo se dio a conocer a la opinión pública, en Colombia había poco menos de 45.000 hectáreas sembradas en hoja de coca y hoy estamos, según el CIMSI, cerca de 100.000 hectáreas y según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cerca de 140.000 hectáreas, ¿cierto? Entonces,
ahí no tenemos X, sino que tenemos un universo que son los campesinos que siembran hoja de coca, pero es un universo que está creciendo y que está creciendo exponencialmente en los últimos 2 años. Y a mí me parece que hay que decir con toda la tranquilidad del mundo que las FARC nos hizo trampa, porque apenas firmaron el acuerdo, promovieron la siembra de cultivo de coca en las regiones donde ellos tienen influencia. Uno puede ver el mapa del crecimiento de la hoja de coca, y la hoja de coca ha crecido sobre todo en las zonas donde ellos están, donde tienen influencia, ¿cierto? En Nariño, Putumayo, en el Pacífico Caucano, en el Catatumbo, en Arauca, ¿sí? Entonces tenemos el problema de los pendientes. Yo quiero terminar con lo que yo llamaría los retos que tienen estos acuerdos. El primer reto es un reto de costos. Como pasó durante 50 años con las FARC tienen reloj de arena y nosotros pues tenemos el de cuarzo, pues, o por lo menos yo ni de cuarzo tengo. O sea, nosotros siempre hemos tenido 2 relojes muy distintos, y esta es una negociación que empezó cuando Colombia era una y está terminando cuando era otra, por lo menos desde el punto de vista económico. Entonces aquí tenemos un problema serio de costos de financiación que supone que la ventana de tiempo que se contempló en el Acuerdo 1, que dice que es una transición de 10 años, probablemente tenga que ser una transición un poco más larga si queremos que esto sea viable. El segundo reto es el reto de seguridad. No hay países del mundo que tengan tantos cultivos de estupefacientes donde no haya violencia y donde no haya guerra. Bolivia es el único país del mundo donde hubo grandes sembrados y no hubo guerra, pero normalmente es muy común que donde está este tipo de economías haya muchísima violencia, ¿cierto? Entonces tenemos un reto importante en materia de seguridad asociada al tema de narcotráfico. Tenemos un tercer reto, que es el reto de arquitectura institucional, porque esto que se está firmando es muy importante, pero esto que se está firmando es lo que podemos llamar agenda de construcción de paz, que no llena todos los contenidos de lo que sería una agenda de desarrollo, ¿sí? El país no se puede dedicar únicamente a cumplir con este acuerdo, el país a la vez tiene que estar haciendo carreteras, atendiendo a los pobres que viven en las grandes ciudades, etc. Y los últimos 2 son, uno, el de cultura política, sobre esto podemos hablar ahorita más tarde, y 2, un tema medio esotérico, que es cómo generamos una resistencia a la frustración, un poco de paciencia en un país de impacientes, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Le quería responder porque usted hizo una pregunta. Cuando la gente se pregunta, valga la redundancia, ¿por qué se está demorando este proceso de paz y ya el 23 de junio se firmó? No es solamente por los pendientes, quiero decirle. Hay temas claves que se están en este instante tocando, como por ejemplo el tema de la amnistía a la base guerrillera, cómo, cuándo y por qué, digamos, cuál es el marco jurídico y cómo es que se está planteando la amnistía en términos de, digamos, de enfoque y bajo qué procedimiento se da. Lo otro, que es un tema muy complicado y que es una pregunta que también tiene que responder usted, que es el que sabe de cuánto cuesta todo, ¿sí? Sí, ¿usted sabe todo eso? No. Es el tema, sí, es el tema muy complicado, que es el tema de digamos, de la manera como se va a reinsertar las FARC en la sociedad colombiana, si es que esto se da como todos esperamos que se dé. Ese tema de la reinserción, el costo de esa reinserción, pero además la manera como se van a reinsertar es todavía uno de los grandes dilemas que tiene el proceso. Y además hay un tercero, que es la manera como se crea confianza en las FARC y en el Estado, de que los dos van a cumplir lo que se acuerda. En el caso de las FARC, ellos necesitan una verificación o por lo menos unas garantías de que la aplicación de los acuerdos se va a llevar a cabo. Y también el Estado necesita
una serie de garantías para que las FARC, pues obviamente dejen sus armas y entren a la vida civil. Usted que sabe de todo esto, usted que nos dijo que había que acabar con toda la institucionalidad agraria, la acabamos y todo, en su último informe, cosa que tiene toda la razón. ¿Usted qué opina, por ejemplo, del punto 1? ¿Qué está pasando en el tema del punto 1? Y le hago la pregunta específica en una de las grandes, digamos, apuestas del punto 1, que fue la famosa, el fondo de tierras que se acordó, ¿no es verdad? Cerca de 2 millones, creo, de hectáreas que se iban a acordar para que fueran repartidas en esa nueva Colombia, supuestamente. Todo suyo el micrófono, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, María Jimena, doctor Giraldo, encantado de estar con ustedes y particularmente pues al Parque Explora por haberme invitado a estar con ustedes el día de hoy. Los saludo también con mucho cariño. Veo que, me encanta que este tema traiga tantas personas al debate. Yo me voy a restringir entonces al punto 1 del Acuerdo de La Habana y la relación que tiene con esta misión o comisión que creó el gobierno y que yo dirigí, que se llama la Misión para la Transformación del Campo. Debo decir que cuando yo acepté dirigir esa misión porque había el Acuerdo de La Habana, decía que era uno de los temas. Más aún, digamos, como economista, debo decir, es el único tema económico del acuerdo. Entonces tenía, digamos, ese atractivo especial. Pero cuando comenzamos a trabajar el acuerdo, no lo conocíamos, era reservado. De hecho, más o menos a mitad de camino fue que se hizo público el acuerdo. Yo me recuerdo que obviamente lo leí con mucho interés y la verdad me agradó saber que lo que estábamos haciendo estaba en la línea, digamos, de esos temas. Entonces déjeme referirme a algunos de los temas que me parece que son esenciales acá, unos sustantivos y otros instrumentales, ¿no es cierto? Los instrumentales me refería al final, que es el tema de la reforma institucional y la plata para hacer esto, ¿okay? Y los sustantivos, que fue los otros, lo que nosotros llamamos las estrategias, digamos, de la reforma, que fue el tema de los derechos sociales para la población rural, el tema de la inclusión productiva, o sea, las oportunidades. Nosotros utilizamos no el término de campesinado, sino el término que ahora está de moda en la FAO, que es el de agricultura familiar, digamos, que es el tema. Después el tema de cómo tenemos una ruralidad competitiva, que hay unos temas importantes. Yo voy a referirme meramente a algunos de ellos. El tema de la sostenibilidad ambiental. Este país era rico en bosques, en agua y en tierras, y nos estamos digamos, encargando de deteriorarlo. Yo no voy a referirme mucho a eso, pero es un tema de mucho fondo. Y el tema del ordenamiento y desarrollo territorial, ¿no es cierto?, que eran los temas. Entonces déjenme referirme a algunos punticos, digamos, en toda esta agenda. Y lo primero que yo diría, digamos, es que, digamos, de dónde partimos. En primer lugar, partimos de un país que es mucho menos rural hoy de lo que era, digamos, hace 30 o 40 años, lo cual quiere decir que de alguna manera la oportunidad de, digamos, de hacer una cosa ambiciosa en torno al campo es mucho más viable hoy, digamos, que de lo que era, digamos, cuando el país era 50, 60% rural y por lo tanto requería mucho más esfuerzo. Digamos, concentrada la atención sobre el mundo rural, que es mucho más pequeño, digamos, de acuerdo con nuestras estimaciones, que incluye todos los poblados, o sea, todas las cabezas municipales de lo que nosotros llamamos en términos más amplios la zona rural, es el 30% de la población de Colombia, ¿okay? Digamos, segundo, partimos de un país que ha discriminado históricamente contra el campo, digamos, y eso se muestra en las brechas enormes
que hay entre ciudades y campo, incluso, debo decir, lo que nosotros decíamos, incluso en una misma zona. O sea, por ejemplo, las zonas rurales de las grandes ciudades tienen una brecha rural-urbana que es incluso mayor que la que tienen otras partes de Colombia. Eso es digamos, quiere decir que aún en las zonas bastante centrales, digamos, es como, digamos, yo que soy caleño, digamos, la parte de la zona de los Farallones es de una pobreza muy grande, contra un valle geográfico que es rico, digamos, y una ciudad que es uno de los ejes digamos, del desarrollo del país. Tercero, es un mundo rural muy inequitativo. Digamos, aquí, digamos, si tomamos el tema de tierras, digamos, este país, obviamente, hace 2 siglos estaba en manos del Estado. La tierra era del Estado, el grueso de la tierra, y ha sido distribuida, y ha sido mal distribuida, ha sido distribuida de tal forma que, digamos, ha reproducido una estructura de propiedad que es muy desigual. Y lo que hemos hecho a través de las sucesivas reformas agrarias es muy marginal. Digamos, aquí ha habido reforma, una que no se llama reforma agraria, que fue lo que se hizo en la zona cafetera central cuando la migración antioqueña. Digamos que hubo un conflicto con la concesión de Aránzazu y hubo que distribuir esas tierras a la gente que llegó allí. Pero eso no se llama reforma agraria, pero la reforma agraria de Cundinamarca, sobre todo en los años 30, después la reforma agraria de los años 60, que rápidamente fue bloqueada, y después lo que se ha hecho un poco, yo diría desde la administración Betancur en adelante, que es muy concentrado en las zonas de conflicto y que también tiene su propia legislación. Yo, de hecho, como ministro de Agricultura, me tocó tramitar la ley actual de reforma agraria, que es la ley 160 de 1994, que esa fue, digamos, de alguna manera de mi autoría. En fin, esos son como elementos importantes. Ahora, hay uno positivo, y me refiero brevemente para la parte social, que fue la Constitución del 91 y la asignación de recursos con mucho mayor equidad para aumentar digamos, el acceso a la educación, a la salud, digamos, un poco menos a la vivienda en el caso rural, digamos pero que ha llegado en mucho mayor proporción a las zonas rurales que muchos esfuerzos anteriores. De hecho, en algunos de esos temas ha habido un avance importante y nosotros, de hecho, destacamos que, digamos, en la terminología del informe, que ha habido mucho avance en inclusión social que en inclusión productiva. Digamos que el problema es mucho más de oportunidades económicas, pero que en la parte social ha habido avances, con deficiencias grandes, por ejemplo, vivienda social. Vivienda social en el campo se ha hecho muy poco. De hecho, nosotros decimos el déficit de viviendas rural es más o menos el 40% del déficit de vivienda nacional, pero se le asigna el 20% de los recursos. Y además de pronto hasta con costos mayores, digamos, el costo más grande, digamos, de llevar digamos, materiales de construcción. En fin. Entonces, en la parte social, pues es seguir avanzando en esa dirección, ser equitativo, por ejemplo, la asignación también de recursos de vivienda, pero también trabajar en áreas donde hay avance y otras en que hay mucho atraso. Por ejemplo, vamos simplemente el tema de la salud. Digamos, fíjate, el desarrollo de la Ley 100 y con todos sus problemas, pero digamos, logró meter a todo el país prácticamente hoy al sistema de seguridad social en salud, ¿no es cierto?, en buena parte a través del régimen subsidiado, que es el que domina en las zonas rurales. Pero digamos, el hecho de que la gente ya tiene un carnet de seguridad social no necesariamente le da acceso a la salud, porque no hay oferta de servicios. Entonces nosotros decimos que aquí hay que hacer un esfuerzo especial para llevar un poco, en la jerga de los economistas, llevar subsidios de oferta y no solamente de demanda. O sea, digamos, llevar servicios. A decirle a alguna gente, puede ser público o privado, usted está encargado de los servicios de salud de esa zona, ¿no es cierto? Y tiene que desarrollarlos adecuadamente. Y no meramente esperar que porque la gente tiene un carnet de seguridad social en salud va a haber salud. En fin, ese es un tema. El tema de la inclusión productiva es un tema mucho mayor porque las oportunidades para los pequeños productores en un país que además tiene
mucho pequeño productor de agricultura familiar, digamos, son inmensos. Y ahí pues nosotros resaltamos la necesidad de tener una política mucho más agresiva para llevar con oportunidades económicas, que dicho sea de paso, no son solamente agropecuarias, pueden ser también de otro tipo. Digamos, pueden ser oportunidades, porque hay oportunidades, para comenzar, las que ofrecen los propios servicios sociales del Estado, digamos, oportunidades para maestros, para enfermeras, pero también oportunidades de comercio, de servicios financieros, y logramos extender mucho más los servicios financieros, en fin, de protección de los ecosistemas, porque es un tema que, digamos, que le dimos mucha atención, digamos, de cómo pagar por proteger ecosistemas y que eso se convierte en una nueva oportunidad de empleo en el campo. En fin, ahí hay todos temas. Nosotros teníamos una obsesión pues por cómo se llega con todos los servicios, digamos, que tiene en alguna que ver con el tercer tema, que es el tema de la competitividad, por ejemplo, digamos, dónde están los grandes déficits. Y, digamos, el censo agropecuario lo hizo evidente. No hay asistencia técnica. Digamos, menos de la 10ª parte de la población tiene acceso a asistencia técnica agropecuaria. Entonces hay que, digamos, desarrollar ese sistema de verdad, pese a, digamos, a todo lo que se ha intentado, digamos, digamos, a lo largo del tiempo. Y también el tema de vías. De hecho, esos dos temas, el tema de la tecnología y las vías, son los temas que en nuestra estimación tienen el mayor costo adicional para llegar bien a los habitantes del campo. Digamos, en vías rurales de Colombia, digamos, la red aparentemente es muy extensa, pero su calidad es pésima. Entonces, digamos, hay que hacer un gran trabajo, y de acuerdo con nuestra estimación hay que duplicar o triplicar la cantidad de recursos que se le destinan a vías terciarias en Colombia. Bueno, digamos, me salto el tema de sostenibilidad ambiental y voy al tema de ordenamiento territorial, porque ahí está el tema de la tierra y el tema de los planes de desarrollo integral. Tienes 5 minutos porque aquí ya le están regañando también. Entonces, digamos, en el ordenamiento territorial nosotros tenemos varios aspectos, pero quiero resaltarles dos, que es el tema de los programas de desarrollo rural integral, con enfoque territorial, que es un tema que va a ser esencial para la implementación del Acuerdo de La Habana. En esto ya el gobierno ha venido haciendo un par de programas piloto y ha ido aprendiendo, pero digamos es cómo se llega ya con planes territoriales completos, además con una fuerte participación, de tal manera que los planes sean hechos por la gente y no solamente desde Bogotá o desde la capital del departamento, ¿no es cierto? Ese es un tema y nosotros creemos que tenemos toda una propuesta de cómo ir extendiendo ese concepto a través de todo el territorio. Digamos, comenzar con unos municipios, no solo de conflicto, nosotros decimos, también municipios pacíficos, porque no puede uno discriminar en el desarrollo rural contra los municipios que no han tenido conflicto. Entonces, comenzar con municipios de ambos tipos e ir extendiendo hasta en un plazo de 10, 15 años, llegar esencialmente a todos los municipios rurales de Colombia. Y el tema del ordenamiento social de la propiedad, como le denominamos, que es el tema de la tierra. Digamos, y ahí pues primero está el tema de la formalización, que es parte del Acuerdo de La Habana. En eso el gobierno ya comenzó, digamos, a desarrollar una metodología, es un barrido. Dicho sea de paso, es esencial para el otro tema, que es el Fondo de Tierras, porque uno de los grandes problemas en Colombia es que el Estado no sabe cuánta tierra tiene. Esa es una tragedia. Digamos, la forma caótica como se ha dado la ocupación de las tierras y la asignación de tierras, y sin un registro apropiado, pues significa que no existe. Y hay miles de conflictos porque las tierras no están bien delimitadas y porque hay mucho derecho que es basado en la ocupación y no en el derecho de propiedad. Entonces, hay un tema que hay que ir, digamos, hay una propuesta de cómo ir territorio por territorio, gradualmente, para cubrirlo todo e ir ordenando, digamos, la propiedad. Después el tema del Fondo de Tierras. El Fondo de Tierras es uno de los XXX, ¿no? del Acuerdo 1. Y digamos, nosotros finalmente optamos por no decir cuánto, porque es que no hay datos ni de demanda ni de oferta.
ni cuántos son los potenciales beneficiarios, pero tampoco cuántas tierras hay para asignar. De hecho, la impresión que tuvimos es que no va a haber simplemente con el tema de baldíos o recuperación de tierras, eso no va a ser suficiente y en muchas zonas de Colombia va a haber que comprar tierra para reasignar. O sea, cosa que el Estado ha hecho muy poco a lo largo del tiempo. Digamos, ese es un tema, si quieren podemos extendernos un poquitico más por eso. Y un tercer tema en tierras que a nosotros nos parece muy importante es… Ya no. no, este último y meramente No, plata. usted muy breve, ¿va a poderlo contar después de esta pausa o no? ¿O no? ¿O sigamos? No, sigamos. No, que es el tema de cómo hace uno pequeña propiedad viable en la microfundización que ha tenido lugar en Colombia. Entonces, cómo permitir que se reconstruyan unidades de agricultura familiar viables. O sea, darle tierra a los pequeños propietarios para que puedan acumular suficiente tierra para tener un ingreso decente. Y bueno, termino con los dos temas transversales meramente, el tema de la reforma institucional. Ahí el problema es que el deterioro institucional que se generó con el INCODER, digamos, fue fatal para el sector agropecuario, entonces hay que hacer una construcción institucional nueva. En eso el gobierno nos dio la razón y eso se crearon unas nuevas instituciones. Pero se le y el entregó a tema los de la políticos. plata, que podemos hablar más tardecito entonces de la plata, porque ya me suspenden y me suspende y… Se quedó debiendo la plata, pero se quedó debiendo la plata. Bueno, ¿Cuánto nos va a costar esto? Siempre se debe, ¿no? Sí. No, curiosamente nosotros concluimos de que es bastante menos costoso de lo que se piensa. Digamos, obviamente están las otras partes de que nosotros asignamos siempre los programas rurales y nosotros estimamos de forma muy cuidadosa. Lo único que no estoy seguro es de cuánta plata se requiere para comprar tierras. Eso hicimos una estimación muy burda porque no hay datos. Pero para el resto que lo estimamos, digamos, actividad por actividad, concluimos que es apenas un poco más del 1% del Producto Interno Bruto de Colombia. O sea, muy ¿cuánto? poca plata. Y de eso se puede reasignar, según nuestra propuesta 0,5, de que es una décima del Producto Interno Bruto y con eso se puede hacer un gran salto en materia de desarrollo rural, de acuerdo con nuestra estimación. O sea, según usted no se necesita reforma tributaria. No, la reforma tributaria tiene otros problemitas, pero no… Si quiere hablamos de ella, pero eso no es del acuerdo No, de es La que Habana. tiene que ver con esto también, porque el gobierno está diciendo que necesita la plata para poder hacer la paz, porque plata de Europa, pues, no con solamente No, plata de totalmente Europa, de acuerdo. no Esperar se va que a poder. esto sea con cooperación internacional es absurdo en un país como esto. Nosotros podemos tener cooperación internacional, pero este esfuerzo tiene que ser nuestro, tiene que ser con plata de Colombia, fundamentalmente. Bueno, yo creo que sí, nos quedaron varios temas entre el tintero, pero creo que los vamos a poder desarrollar en esta media hora de conversación que podemos ir ampliando. Yo quería meterme un poco en el tema de ese punto 2, para volver, porque todo nos lleva allá, porque el punto 2 también nos cuesta. El punto 2 también tiene que ver con la implementación de un modelo, digamos, de desarrollo rural nuevo. Pero ese punto 2 me parece interesante cuando usted puntualiza lo que significa, que es abrirle unas circunscripciones de paz digamos, a unos movimientos sociales, porque en el fondo no sabemos quiénes son, si son o no los partidos que conocemos. Y ahí va mi pregunta, el tema de los movimientos sociales, que a mí me parece importantísimo en todo este proceso, pero sobre todo en el punto 2. ¿Qué está pasando con los movimientos sociales y qué está pasando con la clase política que está siempre pues tutelando los intereses, sus intereses en esas mismas regiones? Hay la impresión, la clase política tradicional tiene el temor, y se lo digo porque todos los políticos de las regiones, ¿sí?, tienen un temor profundo por esa cantidad de movimientos sociales que están surgiendo por ahí, ¿sí?, y piensan que son rarísimos, entre otros, el Centro Democrático también surge en esas zonas, ¿sí?, porque es como nuevo y surge también, ¿sí? Hay un fenómeno muy interesante, eso cómo se va a plantear en ese punto 2 y eso qué significa, ¿sí?, para esta Colombia supuestamente nueva que tendría que renacer o que ser construida más bien entre todos nosotros. Bueno, el punto 2 parte digamos, la premisa es la premisa de
de todos los acuerdos anteriores que hubo, y es que la gente deja las armas para hacer política. Pero aquí hay una novedad. Digamos, en los acuerdos anteriores un poco la cosa era que se despachaba dándole unas curules a los desmovilizados. Eso no está contemplado en el punto 2. Yo creo que esa es una confusión. Realmente ese tema está contemplado en el punto 3, que es de fin del conflicto, y es que son dos temas distintos. Si va a haber unas curules directas para las FARC, en cuál de las cámaras y cuántas, y por cuántos periodos. Pero el punto 2 específicamente no está pensado en otorgar curules a las FARC. No es a las FARC. Es a los pobladores de unas regiones. En principio se supone, por razones pues, de simplicidad, que esas regiones deben ser intradepartamentales, por ejemplo, el nordeste antioqueño. Unas regiones que tienen muy baja representación política por este tema, pues, que ha pasado en Colombia y que pasa en cualquier país. Digamos, la dinámica política va generando unas distorsiones, entonces nosotros tenemos que Sahagún tiene 2 senadores, pero el resto de Sucre no tiene, o el resto de Córdoba. Envigado pone un senador hace 30 años casi vitaliciamente y el nordeste antioqueño nunca. Entonces la idea es poner una circunscripción territorial para que allí solamente se puedan presentar como candidatos movimientos cívicos o movimientos sociales o ciudadanos por firmas que no hayan obtenido representación en las elecciones, digamos, abiertas. Entonces, se ponen como un coto donde quienes ya tengan participación en el Congreso no puede competir en esa circunscripción, ¿cierto? Eso, por supuesto, digamos, abre oportunidades, puede haber riesgos, efectivamente puede haber riesgos de que se corporativice la representación en esas circunscripciones, pero en general a mí el acuerdo me parece que es un acuerdo, y de hecho yo creo que nadie le ha puesto problema al acuerdo de participación política. Van a ser unas circunscripciones, pueden ser entre 7 y 10, esa es una de las X. No sabemos si todas las circunscripciones van a ser intradepartamentales o se van a crear algunas circunscripciones que cobijen zonas de más de un departamento. Y no sabemos por cuántos periodos van a ser. Yo creo que lo que busca el acuerdo de participación de alguna manera es volver a barajar. Es decir, Colombia desde el 86 hizo una descentralización política, en la Constitución del 91 se amplió a la elección de gobernadores, el sistema político vuelve y elimina a unos competidores, le quita representación a unas zonas. Entonces lo que busca el Acuerdo de La Habana es volver a cortar un poquito, como dice la Biblia, pues en el Deuteronomio, de que cada 50 años volvíamos y los poníamos a todos más o menos al mismo nivel, y darle la posibilidad a unos movimientos de unas zonas de que compitan y que puedan tener una voz en el Congreso. En ese sentido, a mí me parece que de los acuerdos que hay ahí es el menos problemático de todos y bueno, dar participación y dar voz, yo creo que nunca sobra. ¿Y usted es tan optimista como el doctor Ocampo en el tema del agro? Es que sonó muy optimista, digo yo. No, pues es que eso depende de cómo se despeje la X. No, Así de simple, porque no. Si usted le ponía esa X, pues ya ha circulado. Ayer hubo una colega suya de Semana que me llamó a hacerme una entrevista y me dijo, oiga, pero si es verdad que las FARC se sentaron a pedir 20 millones de hectáreas. Y yo le dije, pues yo sé lo mismo que usted, un chisme. 20 millones. No. Sí, bueno, si es 20 millones no se puede. No incluyen las tierras de ellos. No incluyen las tierras de las FARC. De esos. Algunos han dicho que sí tienen unas finquitas, pero… No, yo le quiero decir, yo le hice la pregunta al médico en una de estas reportajes que estuve, y le hice una pregunta al médico porque recorrí 3 días una Colombia que era de las FARC, ¿sí? Que es de las FARC, hoy, ¿sí? Y llegué donde el médico y le dije, oiga,
explíqueme una cosa, ¿usted qué va a pasar con las tierras que tienen acá? Le dije, no, no, sí, nosotros sí tuvimos una política por allá en los 20, hace 20 años, porque hace 30 años, que nosotros llegábamos a las zonas y para colonizar esas zonas y tener control político, comprábamos las tierras, ¿sí? Y se las dábamos ¿a quién? A campesinos. Entonces le pregunto yo, ¿y qué va a pasar cuando si esta cosa va bien y a usted le toca salir a asumir el tema de la ley de tierras, sí, de restitución de tierras que existe por ahí y ¿Cuánto opera? va a poner? ¿Cuánto? No, va a tener que, lo van a denunciar y va a haber una denuncia, él va a tener que ir, mucha gente de las FARC va a tener que ir, porque esas tierras desde luego van a ser pedidas, van a ser por parte de un proceso jurídico. Entonces me dijo, no, pues eso sí habrá que saber qué se hace, como él habla así, perdón, pero es que él es de por allá, él es de Paisa, quiero decirle, él es Paisa totalmente, pero pero vive siempre en el llano y es impresionante porque habla totalmente Paisa. Y dijo, no, a nosotros sí nos afana mucho eso, pero tienen que entender el Estado que fueron unos campesinos que no pueden ser considerados como desposeídos de la tierra, imagínense. Entonces mire a dónde vamos, o sea, vamos hacia una zona muy gris, muy complicada en el tema de tierras, ¿sí? Y yo vuelvo y le pregunto, ¿cuánto, no solamente cuánto, o sea, cuánto de eso que usted nos dijo, porque por ejemplo, todo este tema digamos, de toda esta política rural integrada es parte de un proyecto de ley que se ha intentado presentar cuántas veces y cuántas veces ha fracasado? O sea, hoy debería haber sido ya, Juan Camilo Restrepo lo tenía como su gran bandera. No, eso es una vez. Una vez, pero es que no lo volvieron a presentar. No, no se volvió a presentar, digamos, por las complejidades que tiene la negociación de acuerdo. Yo creo que eso hay que hacerlo, digamos, hay que hacerlo, pero de pronto ese proyecto era excesivo. Así. Sí, entonces que uno debe ser fragmentar el proyecto en partes. Pero déjeme, y otra pregunta es, digamos, la arquitectura, ¿en qué estamos en términos de arquitectura, de las reformas que se necesitan? Y lo segundo, esa idea que usted plantea de un desarrollo que hay para esas regiones, ¿es una cosa que se está trabajando en la mesa? Da la impresión que no, da la impresión que el tema, digamos, de desarrollo productivo de esas regiones no lo ha pensado ni las FARC ni el Estado colombiano. Sí. Bueno, hay un par de proyectos piloto que se han venido haciendo, digamos, de eso, y yo creo que ha habido mucho aprendizaje en torno a eso, y yo creo que se pueden lanzar, comenzar a lanzar más. Digamos, dicho sea de paso, eso tiene que ver también con los movimientos sociales, porque digamos, en la visión que nosotros proponemos, esos proyectos de desarrollo tienen que venir de abajo. O sea, no es que alguien venga desde afuera y le diga, ustedes tienen que desarrollarse así, ¿no es cierto? Es que precisamente es la posibilidad de que los movimientos sociales claro, han explotado, que me parece a mí que eso es un aspecto positivo, digamos, desde el punto de vista político, de que la gente estaba movilizándose. Entonces la pregunta, digamos, es cómo los movimientos sociales y la propia guerrilla en los sitios donde gana elecciones, digamos, sea capaz de organizarse y hacer cosas. Digamos, finalmente tenemos una experiencia que en algunos elementos fue exitosa, digamos, que fue, que se olvida a veces, que es el acuerdo con el M-19. El M-19 fue amnistía total. De hecho, si algunos critican el acuerdo de justicia de que tiene todo tipo de excepciones por crímenes por lesa humanidad, el M-19 fue total. Digamos, y hay experiencias diversas, pero por ejemplo, la experiencia de Navarro Wolf como alcalde de Pasto y como gobernador de Nariño en temas de desarrollo rural, cuando fue gobernador de Nariño, es muy interesante. Pues es un caso interesante de éxito. Entonces yo creo que, digamos, es como estos movimientos comienzan a ser actores de desarrollo y manejan los programas, manejan el desarrollo rural. Digamos, ahora, digamos, yo repito, la parte institucional realmente hay que reconstruirla, que fue la propuesta nuestra y el gobierno ya a través de la ley del plan de desarrollo, digamos, con mucha participación nuestra, creó nuevos institutos para encargarse de eso. Hay que darles, digamos, los que están arrancando muy lentamente, hay que ponerlos a funcionar y a trabajar. Así como hay que lentamente también el tema de formalización, en que digo, el gobierno ha venido trabajando con la cooperación internacional, o sea, con experiencias internacionales donde se ha hecho para que se comience a hacer. Ahora, el tema de tierras, estrictamente hablando,
yo creo que no requiere necesariamente una nueva ley. Yo creo que con la ley 160 del 94 se puede hacer lo que se quiera en materia de tierras en Colombia, incluyendo la figura, debo decir que fue mi propia creación para utilizarla más activamente, que el tema de la zona de reserva campesina, que eso fue exactamente mi autoría, digamos, y me siento muy orgulloso de haber tenido ese concepto. Paradójicamente, las FARC no están pidiendo zonas de reserva campesina. ¿Sí? Están pidiendo una especie de comunas de París. Pero las comunidades sí están pidiendo. Sí, están pidiendo una especie de comunas de París, que también me imagino que tendrán que llegar a un acuerdo en algún momento dado, porque no todo se puede, profesor. No, en el tema agrario, bueno, yo de eso sé poco, pero en estos 2 años que venimos trabajando en este proyecto, un poco nuestra conclusión en el equipo que tenemos en la Universidad de AFID es que la iniciativa estratégica en el tema agrario tiene que ser el sistema catastral. Es que usted no puede hacer nada si no sabe qué hay, ¿sí? Entonces el gobierno le puso a hacer restitución, pero si los derechos de propiedad en el campo, ustedes encontraron que la informalidad en los derechos de propiedad está por encima del 40%, 42, 43, si mal no recuerdo. Depende cómo se mida. Depende cómo se mida, sí. Exacto. Puede estar alrededor del 40. Entonces, el tema estratégico, el sistema catastral, y hace 15 días que estaba hablando pues con el subdirector de Planeación Nacional, el gobierno tiene la intención de actualizar el catastro para el 28% del territorio al 2018. Pero como dice en sus memorias Raymond Aron, cuando uno le pone metas chiquitas, hace cosas chiquitas. Entonces, terminamos reproduciendo un poco este leitmotiv de la mediocridad colombiana, y yo creo que hay que ponerse metas un poco exigentes, con prudencia, sobre todo en las ventanas de tiempo, pero decir que después de 200 años un Estado que no sabe qué tierra tiene ni de quién es, va a hacer un esfuercito para tener el catastro del 28%, yo creo que hay que ser un poco más ambiciosos, ¿no? También sé que eso no es fácil, pero… A mí me parece más importante aprender a cómo se hace bien. Digamos, yo creo que la parte inicial tiene que ser prudente. Digamos, porque lo peor es hacer una cosa ya para todo el territorio y hacerlo mal, porque terminamos en lo mismo. Entonces yo creo que, digamos, hay experiencias internacionales exitosas de formalización de la propiedad. Digamos, y lo que hay que es traer esas experiencias y ensayarlas en unas áreas de Colombia, y ya después se puede hacer en forma mucho más rápida, ¿no? Pero primero hay que aprender a hacerlo bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo se manejan los conflictos y quién los maneja, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay la idea que nosotros compartimos de la jurisdicción agraria, pero jurisdicción agraria va a tomar tiempo armarla en Colombia, porque es que no hay jurisdicción, ¿no es cierto? Es un área incluso que nosotros encontramos, no existe ya prácticamente en las facultades de Derecho, el Derecho agrario. Entonces hay que hay que comenzar otra vez a crear expertos y una jurisdicción agraria, pero muchos de los conflictos por la tierra a nivel local hay que resolverlos como se han resuelto en muchos países que ha habido conflicto. Eso es con acuerdo entre las partes, ¿no es cierto? El vecino que tiene conflicto con el otro, bueno, los vecinos que tienen conflicto se ponen de acuerdo en cuál es el límite de la propiedad. Entonces no es que vamos a buscar toda la historia de los títulos, digamos, para ver, porque ahí no terminamos, no, es decir, digamos, vamos a delimitar con acuerdos. O sea, hay que hacer un proceso que sea local, digamos, de acuerdos manejados, ¿no es cierto?, en forma incluso comunitaria, ¿no es cierto? Y ya, digamos, obviamente los temas más grandes sí van a jurisdicción agraria, pero hay que crear esa jurisdicción, hay que tener los jueces que saben de derecho agrario, que es un derecho particular un poco olvidado, como decía. Entonces, que serán ya jueces de un nivel, no a nivel municipal, donde los jueces serán promiscuos, como han sido siempre, ¿no? Pero aparte del juez promiscuo, hay que crear los mecanismos de diálogo y de acuerdo entre las partes cuando hay conflictos de propiedad, ¿no es cierto? Y a nivel alto se desarrolla, por ejemplo, los conflictos entre el gran propietario y el Estado.
que esos van a ser varios, y mucho, sabemos que hay varios, eso es, en torno a eso es que en el pasado hubo las hipótesis cuando era ministro Juan Camilo Restrepo de cuál era el tamaño del XXX, que ellos trabajaban con 2 millones de hectáreas para Dicen para que son 2 redistribuir. millones. Sí. Exacto. Entonces, ¿y de dónde iban a salir las benditas 2 millones de hectáreas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es digamos, el quid. Dicho sea de paso, estos días que estaba con Ana María Ibáñez, que es una de las expertas, la exdecana de Economía de los Andes, hablando, y claro, me recordó una cifra que es interesante. 4. En la historia de la reforma agraria colombiana se han redistribuido, digamos, comprando tierras para darle en pequeña propiedad 1.700.000. O sea, eso estamos hablando de hacer algo que es más que duplicar, digamos, con 2 millones, digamos, más que se duplica todo lo que ha hecho Colombia desde los años 30 en los pequeños esfuerzos que hemos hecho de reforma agraria. ¿Alguna acotación al respecto? Yo quería tocar el otro tema, que es el tema de la reintegración. O sea, no solamente en cuanto a lo que nos puede costar, porque eso es una reintegración que va a durar muchos años, más de pronto de que esos 10 que está establecido, digamos, este acuerdo, por lo menos eventualmente, sino ¿qué es lo que dice el acuerdo en términos de reintegración, de reinserción? ¿Cómo es que las FARC no solamente se va a transformar en un partido político, eso lo dice el acuerdo, sino cómo es que se va a reinsertar a la vida normal después de que pase por la JEP y con todas estas cosas de la justicia? Profesor. No, yo creo que hay un panorama abierto, digamos, lo que conocemos es un acuerdo que es muy meticuloso en cronogramas, en pasos. Yo creo que incluso sectores de la población que estaban muy escépticos con la probabilidad de que las FARC se desmovilizaran o se desarmaran, algunos por lo menos más informados creo que se tranquilizaron con el acuerdo, porque primero va a haber desmovilización, segundo va a haber desarme, hay un calendario preciso que es un calendario que dura 6 meses, va a haber un desarme con verificación internacional y establecido pues un operativo muy grande pues de seguridad sobre las zonas. Yo creo que hay temas que están abiertos. Primero, lo del movimiento político, por supuesto que se supone que las FARC van a crear un movimiento político, pero algunos de sus dirigentes han planteado la posibilidad de que converjan con otros movimientos políticos afines pero distintos. Nosotros tenemos una pregunta de qué va a pasar en esos territorios, porque nuestros políticos locales son muy avesados y es probable que terminen comiéndose a las FARC en términos electorales, ¿sí? Es un reto. Un segundo tema es qué va a pasar en términos sociales. Yo creo que las FARC están pensando en que el proceso de reintegración sea un proceso muy arraigado en las zonas en las que están, ¿sí? Ellos van a tratar de que los reinsertados permanezcan allí, permanezcan como organización política, como organización social. Por supuesto, el Estado tiene que garantizar las libertades civiles de cada uno de esos excombatientes y muchos de ellos podrán decir yo me quiero quedar o me quiero ir, pero me parece que es el proyecto de las FARC. Y el tercer asunto que me parece que ellos están empezando a pensar, hay algunos indicios de eso, es que ellos están empezando a cranearse cómo puede ser su inclusión productiva, ¿cierto? Están investigando cómo funcionan las cooperativas, cómo pueden haber funcionado algunas experiencias internacionales o nacionales, por ejemplo, en los laboratorios de desarrollo y paz que hemos tenido en el país. Entonces yo creo que ese es el panorama que tienen por delante. Tienen una tarea muy grande, creo que van a estar muy ocupados, ¿sí? Pero me parece interesantísimo si eso se hace, como vos decías ahora, honrando el acuerdo de que efectivamente se van a desmovilizar y se van a reincorporar
así sean esas regiones en las que han estado durante décadas, ¿no? ¿Cómo visualiza usted esa reintegración política, social de las FARC en el acuerdo? No, bueno, digamos la parte, o sea, ese tema, reitero, el tema de los movimientos sociales es un tema importante porque no son necesariamente de la FARC, no es necesariamente los partidos tradicionales. Entonces, ¿cómo es la relación de los gobiernos con esos movimientos sociales a nivel local? Va a ser muy importante, digamos, ¿no? Eso, y cómo esos movimientos también se convierten en agentes de desarrollo. O sea, son los que ayudan a armar los planes de desarrollo de las regiones para ver qué falta en educación o en salud o qué se puede hacer en materia de oportunidades productivas para la gente, ¿no? Digamos, ese me parece a mí que es un tema importante. Pero también reitero, es también los agentes políticos, incluyendo las FARC ahora como agente político. Digamos que donde ganan elecciones, digamos, van a tener concejales, van a tener alcaldes. Entonces, cómo ellos se convierten en unos gobiernos eficaces, digamos. ¿Por qué ha sido tan difícil explicarle a la gente que este no es un proceso de reinserción como el que se produjo con los paramilitares en la época del presidente Álvaro Uribe, que era una reinserción que se hacía de manera individual, ¿no? Ellos se desmovilizaban de manera individual y entraban a una agencia, en fin, y pasaban una serie de etapas y entonces el cuello de botella era porque las empresas se asustaban, porque los empresarios se asustaban, que no tenían ni idea quién era el señor que iban a tener que emplear en su empresa. Y las cosas no funcionaron sino muy poco en ese sentido. Hoy el proceso es totalmente distinto, la posibilidad de que eso ocurra es muy remota. La idea que usted dice, profesor, es correcta, ellos están con interés en quedarse en estas zonas. Hasta donde yo tengo entendido, ellos han pedido o están planteando una cosa totalmente, digamos, un poco fuera también del alcance histórico y político del país, y es que esas zonas donde ellos están hoy, ¿sí?, sean consideradas, después del desarme y sin armas ellos, como unas zonas de ellos, ¿sí?, en donde haya una especie de privilegio que ellos tienen, que hoy guardan a través de las armas, ¿sí? Eso yo creo que no va a quedar, pero la verdad es que se está planteando, ellos lo llaman terrepaz, y lo dice Álvaro Leiva y lo ha planteado como un terrepaz. No son las zonas de reserva campesina, son unos famosos terrepaz que yo pienso que es parecido a las comunas de París en su mejor acepción. ¿Usted qué opina de esta forma? Obviamente el gobierno ha reaccionado y dice que no, pero tampoco el gobierno dice qué es lo que debe pasar allá. Entonces, no, estamos en una situación difícil. No, yo creo que eso no se va a ver reflejado en los acuerdos, pero creo que sí va a haber, digamos, yo creo que una de las cosas importantes con estos acuerdos es que hay que decirle a la opinión pública que uno no tiene que tener el dibujito todo listo pues en agosto o en septiembre, no. Hay que definir unos términos básicos y hay que dar la posibilidad a que eso genere unas dinámicas propias, endógenas, que después vamos a ver qué pasa con eso. Por eso es muy importante el concepto de transición, que me parece que es la principal diferencia respecto a todos los acuerdos anteriores. Y es que aquí se establece un periodo de transición que va a ser largo, estamos hablando de 10 años, probablemente 15 años, estamos hablando por lo menos de 3 mandatos presidenciales, tal vez 4. Y con el fallo que dio la Corte sobre el plebiscito, lo que la Corte dijo es, durante esa transición, tanto el Congreso como la propia Corte van a tener facultades, digamos, para seguir controlando y para seguir observando cuál es el devenir de la implementación de eso. Yo creo que esa es la principal diferencia. Por supuesto, las FARC están pensando en afianzarse en unos territorios en los que han estado históricamente, pero eso no es tan sencillo. Las elecciones regionales del año pasado pues lo demostraron, el Centro Democrático ganó en el Caquetá, el partido en San Vicente del Caguán, el Partido Liberal ganó en la Macarena. Eso no es tan fácil porque
y esta es una de las cosas que no se entiende tampoco, cuando un grupo armado se desmoviliza, las perspectivas cambian totalmente para todo el mundo, para los desmovilizados, pero también para el resto de la sociedad. Entonces a mí me parece que hay que dejar que se abra un poco el desarrollo de los acuerdos y que vamos observando qué pasa. Las FARC van a intentar hacer eso. No creo que sea ni lo que se firme, ni lo que vayamos a encontrar en los primeros 3 años de implementación. Sí, ese futuro todavía es incierto, pero bueno, estamos hablando de cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a hablar. Que las FARC hacen bien la guerra y más la política, pues no es un descubrimiento. Sí, les falta, yo creo que les falta mucho en términos de conocimiento también de cómo se hace la política. Yo quería comenzar a hacer unas preguntas que me están llegando aquí, y una que es muy precisa para usted. Dice aquí la persona, ¿cuánto es lo que nos ha costado la guerra? Uy. Sí, esa me parece directa. Pues ya sabemos Bueno, cuánto ahí- nos puede costar la paz, la guerra. Hay muchos estimativos. ¿Y cuánto del PIB, no? No, hay muchos estimativos de pérdidas de... Yo diría que la mayor parte de los estimativos han calculado pérdidas de 2 o 3% del PIB. De hecho, hay incluso cálculos de bancos internacionales. El Bank of America, de hecho, tiene uno de los mejores documentos que he leído sobre los costos de la guerra y los beneficios de la paz. Que, dicho sea de paso, una de las cosas que dice es que ya parte de los beneficios se han ido capturando. O sea, que de manera que los adicionales son bastante menos marcados. De hecho, debo decir que uno de los estimativos viejos más interesantes fue uno que en su momento hizo Jesús Antonio Bejarano. Digamos, de ¿Cuánto era? No me acuerdo la magnitud, pero era bastante menos grande el costo de la... básicamente porque incluso en zonas rurales, hay muchas zonas rurales donde no ha habido conflicto. Muchas de las zonas principales de producción rural no son zonas de conflicto, digamos el Valle Geográfico, el río Cauca, ¿no es cierto? O el altiplano cundiboyacense, en fin. Pero ahora, hay otra dimensión que en estos días en algún periódico vi unos cálculos que son y que esos sí son dramáticos, que son, por ejemplo, los daños ambientales que se han generado con el conflicto. Esos son enormes, ¿no es cierto? Los derrames de petróleo o digamos, la destrucción incluso de cuencas, en fin. O sea que curiosamente en daños ecológicos puede haber también una cifra, pero no sé magnitudes precisas. Como digo, los que han hecho cálculos siempre van entre 2 y 3% del PIB, el costo de la guerra. Y el costo de la paz es mucho más barato. No, yo estoy totalmente convencido que la paz es mucho más barata. 0. Eso dijo él. Sí, no, pero digamos, nosotros hemos hecho un ejercicio de costeo que son muy burdos por lo que ya se ha dicho, pero que puede ir entre el 1,6 y el 2 del PIB. Y yo recuerdo algunos datos, puede ser tal vez del mismo estudio de Bejarano de finales de los años 90 que hablaba. Ahora, finales de los años 90 fue el momento más intenso de la guerra en el último tiempo, y hablaba alrededor de un 4% del PIB. Pero a mí no me gusta, con el perdón del doctor Ocampo, monetizar esto porque como él lo acaba de decir, la mayor parte de los daños de la guerra no son cuantificables, ¿cierto? O sea, 250.000 muertos, tuvimos años de 3.000 secuestros anuales, el tema de los desplazados, que es una cifra negra, aquí se habla de muchos millones, eso creo que es muy impreciso, pero de todas maneras es una cantidad muy grande. Pero sobre todo los daños que hubo en el tejido social, en la cultura política, los movimientos sociales, por ejemplo, sufrieron un reflujo terrible de cuenta de la guerra, porque los contingentes armados reemplazaron a los movimientos sociales en muchas regiones del país. Y otros los mataban. Exacto.
O sea, estoy No me totalmente diga. de acuerdo. ¿Eh? No, totalmente de acuerdo. Eso es lo más importante, lo que se dio en la vida social, ¿no es cierto? Es mucho más importante. Incluso, como digo, reitero, lo ambiental, los daños ambientales son muy importantes. Bueno, y yo quería ya meter esta pregunta porque creo que es la oportunidad para que ustedes la respondan. Estoy totalmente de acuerdo con esta pregunta y la voy a endurecer aún más, no sé qué es. Dice, este proyecto de modernizar el Estado colombiano tiene un gran enemigo que es el clientelismo. ¿Cómo domesticar a las élites políticas locales para que cambien sus reglas de juego premodernas por reglas modernas e imparciales? ¿Cómo hacer para que lo que usted quiere, sí, sí, cómo hacer para que lo que usted propuso que se haga en ese, digamos, arquitectura nueva que propone del sector agrario no caiga en manos de la politiquería, del Partido Conservador, del hijo del presidente, del turno, de lo que sea? No, puede ser. ¿Sí? Yo voy a chiviar una cosa que estoy escribiendo y es que Santos, digamos, sin duda, pues Santos es quien ha facilitado la probabilidad del acuerdo, pero Santos a la vez ha sido quien ha deteriorado todas las premisas de la construcción de la paz. Entonces, un poco la cosa colombiana es que Uribe ganó la guerra, Santos hizo el acuerdo, pero la construcción de paz la va a tener que hacer otro señor a partir del 2018. Dos puntos que nos parecen cruciales en este tema. Uno, antes que el clientelismo, el tema crítico es el tema corrupción. Ese es el gran tema, esa es la gran amenaza para la implementación de los acuerdos y yo creo que para la estabilidad social y política del país en los últimos 10 años. La corrupción es un problema viejo en el país, menos viejo de lo que solemos decir, pero en este gobierno eso ha llegado a unos niveles increíbles y sobre todo una cosa que no pasaba antes, que pasa ahora, y es que puede salir un ministro de Hacienda Orondo a dar declaraciones en la prensa a decir que eso está muy bien y que eso se llama mermelada. Entonces el primer problema es corrupción. El segundo es que vamos a tener que construir unos mecanismos institucionales que permitan que los recursos que llegan a estas regiones no se pierdan, no se los roben. Este no es un país rico, pero este es un país que ha tenido plata, pero aquí hay la vieja anécdota pues, de los tipos que planean una carretera, no se roban el 10% y no se roban el 100% y no queda carretera. Entonces hay que armar los mecanismos para que este esfuerzo que vamos a hacer realmente llegue a las regiones, llegue a las comunidades y no se pierda en el camino, ¿no? Bueno, ya que estamos en esta, ¿usted qué opina de eso? ¿Usted qué? No estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Pero qué cosa, me tocaron todos de Ya acuerdo. le dio hambre al doctor Ocampo. Todos de acuerdo. Bueno, lo voy a picar. Esto está muy de acuerdo todo el mundo. A ver, ni pico y nada. A ver, voy a hacerle esta pregunta. A ver. ¿Cómo explicar la latente incoherencia entre lo pactado en el punto 1, que usted muy bien lo ha desarrollado, con las políticas antagónicas planteadas por el gobierno en la ley de CIDRES? Uy, está complicado. ¿Vio? Sí, digamos yo, ciertamente la ley de CIDRES no es la ley... Yo sé, usted no tuvo nada que ver con la ley de No, CIDRES. yo soy inocente, pero... Usted es inocente en esa parte. Sí. En la parte. Sí, en otras cosas no soy inocente, tiene razón. Pero la ley de CIDRES, para comenzar, la ley de CIDRES, a mi juicio, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque va a ser declarada inconstitucional. Por los mismos motivos por los cuales fue declarado inconstitucional un artículo de la ley del plan del primer gobierno de Santos. De o sea, yo Santos. creo que, más aún, yo desde en el transcurso dije, yo no creo que eso sea necesario, esa ley. Pero bueno, digamos, hay un punto, digamos, positivo y un punto negativo que resaltaría sobre la ley de CIDRES. Digamos, hay un punto positivo es que, digamos, en las áreas
tal como las definen, digamos, que son áreas, digamos, aisladas, sin infraestructura, etcétera, etcétera, realmente son áreas que son que deberían ser susceptibles de desarrollo empresarial, Sí. más que desarrollo de pequeña producción. Digamos, y yo creo que eso esa visión es correcta. De hecho, en la ley 160 Están. nosotros dejamos una figura que no ha sido utilizada, que se llama las zonas de desarrollo empresarial, precisamente pensando en esas áreas. Digamos, el Bichada, digamos, es un área que o se desarrolla empresarialmente o no se desarrolla. O sea, yo creo que o sea, la forma como se va a desarrollar las zonas de conflicto me parece que es diferente. En fin, ese es el aspecto positivo, digamos, identifica que hay unas zonas que tienen que tener aporte empresarial, ¿no?, para desarrollarse. Y la parte negativa es que, digamos, en términos de los objetivos de lo que estamos hablando, que es digamos, el acceso a la tierra para los pequeños productores, etcétera, etcétera, digamos, esa ley no habla de eso. Yo creo que al margen de la discusión sobre ley de Sidres, a mí me parece que sí hay que hablar claramente en este país y hay que decir que el desarrollo agropecuario, en el desarrollo agropecuario tiene que caber todo el mundo, tiene que caber la economía campesina, tiene que caber la economía de agroindustria moderna. Y hay que decir una cosa que decía un economista amigo mío que no es precisamente conservador, que decía, tanto Colombia como el campo colombiano necesita más capitalismo. Yo creo que cierto imaginario que hay en el público, entre algunos generadores de opinión, de que el problema colombiano es que no hay de que hay mucho capitalismo en el campo, es prácticamente el contrario. El problema colombiano es que no hay capitalismo en el campo, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que abandonar esas dicotomías un poco burdas y que son falsas además, y abrirnos a discutir cómo va a ser el desarrollo agrario del país, ¿no? Yo agregaría, totalmente de acuerdo con eso, yo agregaría un elemento, que hay muchas formas en que uno puede pensar las oportunidades conjuntas de trabajar gran capital con pequeña producción en determinados, o sea, cuando uno piensa en el mundo entero, por ejemplo, si uno quiere hacer un gran desarrollo de hortalizas, eso muchas veces mejor en la pequeña producción articulada con un empresario, ¿no es cierto? Incluso vea, un ejemplo interesante en la zona bananera, el desarrollo del plátano, ¿cierto? El plátano se produce en escala más pequeña que el banano, y entonces, pero los bananeros pueden convertirse en un instrumento para desarrollar la exportación de plátano. En fin, hay muchas oportunidades conjuntas, digamos, de gran propiedad con pequeña propiedad que me parece que son viables hacia adelante. Y aquí redondeando también otras preguntas, haría yo esta es, ¿si está el país listo para los dos? Usted hablaba en una última columna de desarmar los espíritus también, para que en esas regiones haya proyectos agroindustriales de manera conjunta, no solamente a través de cooperativas inspiradas en movimientos sociales, sino con las FARC. ¿Estamos listos a hacer eso en este país? ¿O nos faltará mucho tiempo para construir ese tejido social que permita establecer ese tipo de alianzas? No, yo creo que estamos listos y no es una conclusión, digamos, caída del cielo. Es que nosotros a veces olvidamos que este país tiene 26 años de posconflicto. Tenemos una experiencia de 15 años del Laboratorio de Desarrollo y Paz del Oriente Antioqueño, casi otros 15 del Laboratorio de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Yo en estos días hablaba pues con Francisco de Rú, y de Rú me contaba, digamos, los fracasos, pero también los éxitos del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, no con hortalizas, con cacao, con palma, que a veces es un poco estigmatizada, el cultivo de palma, pero hay maneras de cultivar palma en extensiones más pequeñas, combinándolo con otro tipo de cultivos.
yo creo que él me hablaba muy positivamente de la experiencia de Monterrey, de la experiencia de Cacao, en el Carare. Entonces yo creo que hay cosas que ya están inventadas y creo que las FARC pueden estar más mentalizados para entrar en ese tipo de acuerdos para el desarrollo productivo que algunos pues que andan tomando tinto y comentando la situación nacional en las cafeterías de las grandes ciudades. Yo tengo una opinión, yo creo que te iba a hablar del cacao exactamente, pero digamos, yo tengo una opinión un poquitico más, o sea, menos optimista sobre eso, porque yo creo que hay muchas experiencias positivas sobre las cuales construir, incluyendo los laboratorios de paz, digamos, del Magdalena Medio, en fin, de todos los que, digamos, de hecho, debo decir, me enorgullece que yo, cuando estaba en el gobierno, apoyé el inicio de todos los proyectos del padre de Ru. O sea, yo creo que es un tema positivo y hay muchos otros que me tocó la oportunidad de ver en distintas partes de Colombia cuando estaba en la misión rural, digamos, de eso. Pero al mismo tiempo, digamos, por ejemplo, en el pacto agrario hubo uno de los grandes fracasos, es que la mayor parte de lo que llamaban proyectos productivos eran ideas, no proyectos. Digamos, una idea es una cosa, un proyecto productivo es otra. Digamos, hay que convertirlo, hay que transformarlo y hay que crear quiénes son cuáles son las instituciones. Toma, por ejemplo, el cacao. Digamos, de todos los productos que yo he escuchado a lo largo de todos estos de este año, de 2 años que trabajé en la misión rural, el cacao es la oportunidad más interesante en gran escala de pequeña producción, con oportunidades para las áreas de conflicto, o sea, de lejos. Ahora, construir una economía, entonces habla, digo, Colombia puede producir 1 millón de hectáreas de cacao, ¿cierto? Bueno, eso es lo que tenemos en café. Ahora, para construir 1 millón de hectáreas de café, tenemos una institucionalidad. Digamos que, la pregunta es cómo se va a desarrollar para cacao. O sea, como digo, por molestar la vida, bueno, ¿cuál es la Federación de Cafeteros y Cacaoteros de Colombia que va a hacer esto? Porque digamos, una que no se la entregue a la politiquería. No, por eso, pero por ejemplo, la institución más importante de la Federación de Cafeteros de Colombia es su red de cooperativas cafeteras. Sí. Exacto, eso es lo que le llega a la gente, ¿no es cierto? Y los comités municipales, etcétera. Eso hay que comenzarlo a construir. Digamos, la tecnología, hay que uniformar calidades de cacao para poderlas desarrollar, tener comercializadores internacionales, atraerle a los grandes compradores. Eso es un tema de tiempo, es una institucionalidad que también hay que construir. Y a nivel local hay que ver, digamos, quién va a llegar con la asistencia técnica, quién va a ser el comprador del cacao. Digamos, en la zona de cacaoteras hay, mucha queja, por ejemplo, con las empresas industriales que compran cacao, digamos que no son posiblemente demasiado justas a juicio de los productores de cacao. En fin, todo eso hay que construirlo, eso no es, o sea, es un trabajo de tiempo. Una pregunta con la que también estoy totalmente, me identifico mucho, tiene que ver mucho con la entrevista que le hice recientemente también a los guerrilleros. La mayoría de los guerrilleros que yo me encontré en ese campamento tenían 23 años máximo, ¿sí? La mayoría de ellos no entró a la guerrilla por problemas de violencia, entró a la guerrilla por problemas de física pobreza, porque no tenían cómo estudiar. O sea, la guerrilla les daba y les da las posibilidades que el Estado colombiano no les da, mínimas, que es aprender a leer y a escribir. Esa es la realidad absurda del campo colombiano. Pregunta, ¿cuáles son las estrategias en los acuerdos respecto a la educación para convertir a los guerrilleros en personas, campesinos guerrilleros, en personas con nuevas oportunidades? Y se lo pregunto porque la mayoría quería estudiar, la mayoría no quiere entrar a formar parte de un proyecto productivo, la mayoría quiere prepararse como cualquier joven en Colombia, ¿sí? ¿Estamos capacitados para decirle a ese guerrillero que se va a entrar, que va a tener una nueva oportunidad? Yo quisiera, en el acuerdo, ¿qué se hizo sobre educación? Es que no me... No, digamos, en el acuerdo, en el punto agrario están los planes
estos planes, digamos, de desarrollo territorial. En el acuerdo de fin del conflicto, digamos, están los acuerdos habituales respecto al tratamiento de los excombatientes, pero yo creo que la filosofía del acuerdo es que el grueso de los puntos que se han firmado no están pensados para las FARC, sino para los territorios y para las comunidades, y para los desmovilizados de las FARC dentro de esas comunidades y dentro de esos territorios. Que yo creo que eso es muy importante también dejarlo claro, porque hay mucha gente que se sienta en la calle, lee el periódico y dice, le estamos dando esto a las FARC. No, el punto de desarrollo agrario no es para las FARC, es para unas regiones periféricas del país, abandonadas, en extrema pobreza, etcétera, etcétera. El punto de participación política no es para las FARC. El punto de sustitución de cultivos, pues las FARC tienen una base cocalera pues hace muchos años, pero tampoco es para las FARC, es para esos campesinos que están cultivando hoja de coca. Entonces, un poco la filosofía, por lo menos en lo que yo le he escuchado al alto comisionado y en lo que se expresan los acuerdos es, este es un acuerdo para unos territorios, para unas comunidades que están en esos territorios, para integrarlos al Estado, y si las FARC están allí, ahí están las FARC, están sus desmovilizados, ahí se van a reintegrar, pues se supone que ellos tienen que beneficiarse de ese tipo de infraestructuras y de ese tipo de programas de desarrollo, ¿no? Y la pregunta la hago como una colombiana ciudadana. Si hace 30 años estamos en estas, tratando de integrar desde el Plan Nacional de Rehabilitación, estamos tratando de hacer esto, ¿por qué lo vamos? Y no hemos podido hacerlo, el Estado no ha podido hacerlo, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? Bueno, porque debíamos haberlo hecho hace 25 años. Esa es mi respuesta. No, yo creo que ahora es porque digamos, este acuerdo de paz abre una posibilidad histórica. Por eso es que hay que hacerlo ahora. Dicho, digamos, yo creo que hay mucho más aprendizaje en muchos campos que ya se ha hecho. Digamos, todos estos procesos digamos, territoriales que hay de miles de naturaleza, incluso los apoyados por la comunidad internacional en ciertas regiones. Y hay muchos avances interesantes. Lo que pasa es que hay que construir esos avances. Por ejemplo, toma el tema del cooperativismo. Colombia tiene, el cooperativismo es una institución rural esencial en todos los países que se han desarrollado. O sea, mire a Canadá o mire a Europa, incluso a Estados Unidos, a nivel rural, y el cooperativismo es una de sus instituciones básicas. Aquí en Colombia tenemos una experiencia del cooperativismo exitosas. Digamos, en la leche, por ejemplo, las cooperativas cafeteras. Yo tuve, precisamente en la misión rural, fui a la zona comunera. Allí un cura hace 50 años instaló cooperativismo, todo es cooperativa, ¿no es cierto? Entonces, hay experiencias cooperativas. La pregunta es cómo uno coge esa experiencia y la va extendiendo, incluso como experiencia de base. No llegar desde Bogotá o desde Medellín a las comunidades y decirles vamos a enseñarles a hacer cooperativas. Eso no sirve, esto es requete demostrado que no sirve para nada. Digamos, sino es los que han hecho cooperativismo ayudando a otra gente a hacer cooperativismo. Por ejemplo, eso me parece que es una forma mucho más viable, ¿no es cierto?, digamos, de construir esos desarrollos locales. En fin, o estas experiencias digamos, de cómo se construyen procesos de desarrollo local basados digamos, en la participación ciudadana, digamos, que son todos estos laboratorios de paz del Magdalena Medio, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que hay experiencias que la pregunta es precisamente cómo hacemos las instituciones para ayudar a difundirlo. Es como de base a base, no desde el centro, porque si va a haber desarrollo rural exitoso en esas comunidades es porque se construye desde abajo. Es el enfoque fundamental, yo diría, es el primer principio que en el informe de la misión rural le llamamos el desarrollo territorial participativo. Esa es la forma como se va a construir o no se va a construir el desarrollo en los territorios de conflicto. Otra de las respuestas a tu pregunta es, nosotros hicimos PNR en los 80s, DRI, hicimos Constitución del 91, la reforma que mencionó el doctor Ocampo en el 94, y la guerra
La guerra grande, la guerra gorda vino después de eso. Entonces, una de las razones por las que ahora sí, es que ahora no vamos a tener ese factor de violencia en algunas de las regiones importantes. Entonces, el mero hecho de la desactivación de las FARC, el dilema de esto es que las FARC en gran parte han sido el problema. Entonces, firmar este acuerdo es resolver ese problema, que pueda llegar el Estado, que puedan llegar las instituciones, que reformas que se idearon bien, mal, mucho alcance, poco alcance en los 80, en los 90, es que finalmente no se pudieron desarrollar, porque el doctor Ocampo habla de un proyecto de reforma agraria del 94 y la guerra empezó a escalarse en el 96, 97. Dicho sea de paso, por otro factor que llama narcotráfico. Entonces, que saber con, digamos, el acuerdo, la parte de narcotráfico es fundamental. Aquí yo creo que una de las conclusiones más importantes de todos los estudios sobre violencia es que el escalamiento de la violencia tuvo como un elemento básico el financiamiento proveniente del narcotráfico para muchos sectores, para el paramilitarismo, como para la guerrilla y para la propia mafia. Digamos, entonces, aquí, digamos, cómo se va a dar oportunidades alternativas que seguramente no van a ser tan rentables, punto. No van a ser tan rentables, pero que ofrecen las posibilidades de un desarrollo pacífico, exitoso para las comunidades rurales, es la forma digamos, de combatir. Pero el narcotráfico, con narcotráfico vamos a tener siempre violencia. Claro, y eso va a una última pregunta que tengo, otra pregunta que vi por ahí, es que sí se va a poder, o sea, necesitamos también limpiar la política para poder hacer, o sea, la idea de todo esto es que las FARC se desmovilicen, entreguen sus armas y se transformen en un partido político y entren a hacer política defendiendo sus credos como sean, pero sin armas. Muy bien. El uribismo lo que ha dicho es que eso le parece horrible, entre otras, darle curules a las FARC, porque eso significa legalizar el narcotráfico, significa traer toda esa plata del narcotráfico a la política. Pregunta, ¿será que se nos ensucia la política? Perdón, perdóname que diga esta cosa. El paramilitarismo, el paramilitarismo ya ensució la política colombiana en su momento, mucho más de lo que podría ser la FARC en esa materia. Digamos, donde estuvo el paramilitarismo fue una infección de las peores en la política colombiana. De pronto la peor que hemos tenido en la política colombiana. ¿No es cierto? El clientelismo es una enfermedad menor comparada con la influencia del paramilitarismo en la política. No, yo creo que ese es el gran problema. Eso no está en los acuerdos. Uno de mis retos, cuando ya me estaban acabando los 15 minutos hace un rato, era el tema de la cultura política, ¿sí? Porque de estas cosas que nos pasan en Colombia, este acuerdo de paz nos coge con una polarización política terrible, con unos partidos políticos que no son partidos, son básicamente empresas electorales, y empresas electorales que piensan no en los ciudadanos, sino en el efectivo, en la plata, son un mecanismo de enriquecimiento. Entonces, ese es el gran reto, y eso hay que hacerlo con acuerdos, sin acuerdos. Ese es un problema que tenemos que resolver, y eso necesita liderazgo, necesita nuevos movimientos, necesita cultura política, necesita más ciudadanía, y eso no se sabe cómo hacer. No hay un plan, no hay con quién sentarse a hacer un acuerdo para resolver ese tema, pero ese es el gran problema. El gran problema de la implementación de los acuerdos no son las FARC. Yo no creo que sea la plata tampoco. Habrá que hacer esfuerzos y habría que dilatar. El gran problema va a estar en la dirigencia política colombiana que va a gestionar esto en los próximos 15 años. No, y en la construcción de las instituciones de todo nivel, desde lo local hasta lo nacional, para poder apoyar estos procesos. Porque ahí ha habido también deterioro.
¿cierto? Ha habido mucho deterioro, es decir, para ponerlo claramente, el Ministerio de Agricultura que yo tuve la oportunidad de dirigir ya no existe. ¿No? No, fue destruido en pedacitos. Hay cosas que sí funcionan, el Corpoica. Y lo que otro lo destruyó hablamos. usted. Exacto. No exactamente, no exactamente. Hubo... Pero para bien, ¿no? Planteó lo de Incoder y todo esto. No. No, ahora. No, el Incoder fue de las No, peores ahora invenciones no, que ha habido. antes lo hizo muy bien. Ahora, en la Ahora, propuesta. ahora precisamente las propuestas de crear esas agencias de desarrollo Sí, rural, de sí, la Agencia Nacional de Tierras, que fueron las propuestas nuestras. Pero esas agencias están comenzando. Hay que volver, hay experiencias del pasado. Por ejemplo, Sí. el DRI. Comenzando mal, diría yo. El DRI fue mucho mejor que muchas de estas cosas. Y el DRI aquí en Antioquia hay buena experiencia, por ejemplo, del DRI, a comunidades rurales. En fin, hay muchas cosas que se hicieron en el pasado bien, que hay que volver sobre ellas, pero en el transcurso del tiempo, esas instituciones que digo, cuando yo era ministro tenía todavía el DRI, tenía todavía el INCORA, en fin, no, había deficiencias, pero el deterioro posterior es muy marcado. Es muy marcado. Digamos, coge el tema, por ejemplo, de investigación agropecuaria. Colombia tenía, en esa época todavía estaba, el ICA se acaba de dividir en ICA y Corpoica, pero tanto en uno como en la otra, o sea, en investigación agropecuaria, digamos, lo que es hoy en día Corpoica, entonces era considerado de pronto el tercer centro de investigación de América Latina. Era una cosa de excelencia. Eso tuvo un deterioro dramático. Ahora el director actual ha venido reconstruyendo a Corpoica con bastante éxito. El ICA, por el contrario, que era un instituto respetado por sus capacidades técnicas, es uno de los institutos destruidos por la politiquería. ¿Culpa de la politiquería de quién? De mucho tiempito. Bueno, yo quería, creo que se nos está acabando ya el tiempo, ¿no es verdad? Quería primero agradecerles a estos grandes, impresionantes contertulios que han, a pesar de estar de acuerdo, hicimos una muy buena... Es que ¿sabe qué nos estaba pasando? Estaba pensando mientras los estaba oyendo, impresionante los dos, que se nos está olvidando en esta polarización que tenemos, que también este tipo de conversaciones son muy importantes porque nos dan contexto e información sobre temas que si estuviéramos peleando, pues ni siquiera hubiéramos abordado. Y por eso les agradezco muchísimo por esa enseñanza, me han acordado de lo interesante que es preguntar para saber y para informarnos. Lo que creo que queda sobre el tintero es que no nos pase con toda esta cosa que estamos haciendo histórica, con muchísimos esfuerzos y audacias, lo de Lampedusa, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie. En esta oportunidad tenemos que cambiar y tenemos que cambiar muchas cosas y creo que ustedes también van a ser protagonistas de ese cambio, ¿no es verdad? Y nos toca construir ese nuevo país entre todos, incluidos los uribistas. Muy bien, muchas gracias.